Ana Coronel Proaño. A mí me tocó hablar sobre dos culturas ecuatorianas, la cultura panzaleo y la cultura secoyas. A continuación vamos a ver la cultura panzaleo. La cultura panzaleo es una cultura indígena que se desarrolló en la sierra ecuatoriana, entre los valles del río Quijos y las zonas altas de la provincia de Tungurahua. Característica de la cultura panzaleo: su idioma materno es el quichua, pero también hablan su español. Su economía se basa en la agricultura y la ganadería. Sus principales productos agrícolas son el maíz, la cebada, el trigo, las papas, la cebolla, los mellocos y el ajo. Utilizan instrumentos musicales autóctonos como el churo, la flauta, el rondador, la bocina, el pingullo, el arpa y el violín. ¿Dónde se encuentran ubicados los panzaleos? Los panzaleos se encuentran en la provincia de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha, en Ecuador. Ubicación geográfica: en la parte sur de la provincia de Cotopaxi, en los valles orientales de Quito, hasta la ciudad de Mocache en el sur, en los cantones de La Tacunga, Pujilí, La Maná, Salcedo y Saquicilí. ¿Cuál es el lenguaje de los panzaleos? Los panzaleos son un pueblo indígena del Ecuador que hablan principalmente el quichua y como segunda lengua el español. Características del idioma: el quichua es el idioma materno de los panzaleos. Son bilingües, es decir, hablan dos idiomas. El castellano es la segunda lengua de los panzaleos. ¿Cómo son sus vestimentas? Vestimenta de los hombres: pantalón de lana de borrego, camisa, ponchos largos y gruesos de varios colores, sombrero a la corta, botas de caucho para el trabajo. Vestimenta de las mujeres: faldas de pliegues de vistosos colores, blusas bordadas, fachalinas de colores, hualcas doradas, sombrero a la corta, chal largo de lana o seda para abrigarse o como adorno. La vestimenta de los panzaleos también está relacionada con las actividades que realizan, como la educación, el trabajo, los negocios y las festividades. ¿Cuáles son las tradiciones y su danza de panzaleo? Danza. La danza tejida de cinta es una danza ancestral que se realiza en la comunidad panzaleo. Fiesta. La fiesta de Corpus Christi es una celebración que recupera la vestimenta y danza de los pueblos originarios. Vestimenta. Los hombres usan pantalón de lana de borrego, camisa, ponchos largos y gruesos. Las mujeres usan faldas de pliegue de vistosos colores, blusas bordadas, fachalinas de colores y hualcas doradas. Música. Utilizan instrumentos musicales autóctonos como el churo, la flauta, la rondador, la bocina, el pingullo, el arpa y el violín. Sus comidas y sus plantas medicinales. Los platos elaborados en su mayoría a base de colada de cebada, habas y arveja, cocido de papas, haba, melloco, ocas, machica con grasa y chicharrón de chancho, caldo de gallina criolla, papas con cuy, caldo de borrego, caldo de patas de res, queso con miel. En cuanto a las plantas medicinales, los panzaleos utilizan llantén para curar la inflamación de los riñones, tilo para contrarrestar la tos y la gripe, menta para curar los dolores estomacales, lengua de vaca para desinflamar en caso de golpe, borraja para aliviar dolores estomacales. A continuación vamos a hablar sobre la cultura secoyas. ¿Dónde se encuentran ubicados los secoyas? La ubicación en Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, en las orillas del río Aguarico, en los centros San Pablo de Catexaya y Ciecoya. Remolino. Ubicación en Perú, en la zona norte de la región Loreto, alrededor de 900 secoyas. Los secoyas constituyen los únicos pueblos cuya lengua pertenece a la familia lingüística tucano. El pueblo secoya vive principalmente en la zona norte de la región Loreto. ¿Cuál es su lenguaje y sus vestimentas? Los secoyas hablan el idioma paicoca, que pertenecen al grupo lingüístico tucano occidental. Su vestimenta es un patrimonio de su nacionalidad y está diseñada para resaltar con colores naturales. Lenguaje. El idioma paicoca es parte del grupo lingüístico tucano occidental. Vestimenta. Los hombres llevan una túnica llamada chama en varios colores. Las mujeres llevan un atuendo tejido en chambiras. Las mujeres se adornan con collares y pulseras de semillas y utilizan coronas hechas con plumas de aves. La vestimenta de los secoyas se construye con material del medio como la fibra de un árbol llamado lanchama.
Sus tradiciones y comidas. Los secoyas son un pueblo originario de la Amazonía que tienen tradiciones culturales relacionadas con las vestimentas, la alimentación, la artesanía, los rituales y la organización social. Costumbres, símbolos y creencias. En la vida de los secoyas, las fiestas tradicionales son espacios de encuentro comunitario, donde siempre está presente la comunidad y bebidas en gran cantidad, carne de monte y pescado, chichas de yuca, chicha de chonta y guarapo. La vestimenta de los secoyas la construye con material del medio de fibra de un árbol llamado la chama. Lleva corona de plumas elaboradas con el plumaje de las aves más grandes de la selva. Se pintan la cara en forma de cruz. Alimentación. Su comida tradicional incluye casabe, una tortilla hecha de yuca cruda y rallada y asada. También comen sopas de carne de monte o de pescado. Mi nombre es Stephanie Pico, soy de la carrera de Turismo Paralelo A. Hoy les hablaré sobre dos culturas ecuatorianas. La primera se trata sobre la cultura de los montubios y la segunda sobre la cultura de Otavalo. Como ven, primero comenzaremos con la cultura de los montubios. Vamos a conocer sobre su cultura, la vestimenta, la ubicación, su lenguaje, comidas típicas, tradiciones y la danza. Como primer punto, tengo un pequeño resumen sobre el origen de su pueblo montubio. Se situó durante el periodo colonial con el cruce étnico entre nativos ecuatorianos, blancos españoles y negros africanos. Sin embargo, en el proceso de mestizaje posterior se unieron inmigrantes de otras nacionalidades como italianos, ingleses, franceses, checos, yugoslavos, libaneses y palestinos. Su crecimiento y desarrollo como pueblo ocurrió entre los siglos XVII y XVIII, cuando adquirieron su fisonomía e identidad tan peculiar. Se fueron distribuyendo a lo largo de toda la costa ecuatoriana en diferentes zonas, pero también habitan en las costas de Perú y Colombia. El primero en describir al pueblo montubio fue el viajero inglés William Bennett Stevenson, en su libro Narración histórica y descriptiva de 20 años de residencia en Sudamérica. Como segundo punto, tenemos su tipo de vestimenta. La vestimenta masculina, pueden ver que es muy, dice según Intriago Lord, Montubio, quien llegó desde los ríos a los juegos ancestrales y tradicionales que se vivieron en Manabí, la vestimenta tradicional del Montubio suele variar entre las actividades y el lugar en que se encuentra. Sin embargo, existen prendas que son indispensables para reconocerlo. Nuestro sombrero y machete no puede faltar en nuestro vestir, son cosas que nos diferencian de los demás. La femenina, la vestimenta de las mujeres tiene su prenda base, la falda colorida o bordada con productos o animales u objetos tradicionales de la población montubia, como es las frutas cítricas del campo, además del maíz, cacao, café, queso, requesón, mantequilla, los animales como la vaca, el cerdo, las gallinas, los objetos como el machete, la batea, entre otros. Aquí tenemos una referencia. La ubicación de ellos. Es una cultura exclusiva de Ecuador que se encuentra en un occidente geográfico que solo se encuentra dentro de los límites de este país: el Golfo de Guayaquil, la cuenca del río Guayas y la provincia del Manabí. Esto lo diferencia de la cultura indígena andina que a través de los idiomas quichua y festividades como el Inti Raymi comparte culturas con los indígenas de Perú. De la misma manera, los afroecuatorianos comparten cultura y cosmovisión afro con el Pacífico colombiano. Tenemos su lenguaje. La forma en la que es usado su tratamiento y sonido es particular en cada espacio, es decir, el hombre montubio, aparte de mítico, es dueño de un lenguaje propio, pues lo hace tan propio que caracteriza a una población por la socialización verbal. En un párrafo de la historia de Don Pascual se lee: mi tío abuelo llegaba todos los días a Ponce Adentro, que es donde yo nací. Allá nos pasamos enfiestados todos los sábados, San Juan, San Ramón, San Cipriano. Y el día que nos faltaba un santo, lo inventábamos otro. O si no, celebrábamos que el compadre le parió una vaca, que el otro se le iba con la muchacha, en fin, para bailar. Celebrábamos hasta por haber matado una culebra. Vamos con
Las comidas típicas, que es la tortilla de maíz, mochinas de yuca, torrejas de choclo, bolones de verde, chifles, pollos, torta de camote, sangos de verde y choclo, encebollado, ceviche, etc. Aquí también tenemos referencias sobre sus comidas típicas. Su tradición. Una de las manifestaciones más emblemáticas de la cultura montuvia es el rodeo montuvio, un evento que celebra el coraje y la habilidad de los jinetes y ganaderos de la costa. Este espectáculo lleno de adrenalina y tradición es una muestra de la conexión de los montuvios con la vida campestre. Los jinetes, vestidos con sus sombreros y pañuelos característicos, enfrentan desafíos como el lazo y la monta, demostrando su destreza y valentía ante un público que los vitorea. El rodeo montuvio es, en esencia, un ritual de honor y orgullo, un reflejo del espíritu indomable de esta cultura. La danza es una de la ejecución de movimientos. Es la expresión de un arte, la comunicación más pura. Las parejas se ponen frente a frente y avanzan hasta encontrarse. La mujer se contonea con las manos en la cintura y el varón gira alrededor de ella. La danza tiene su origen en la prehistoria, pues desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos, no solo a través de la comunicación verbal, sino también mediante lo que sería la comunicación corporal. No obstante, en esos principios recurría a dicho arte como parte fundamental de rituales relacionados con la fecundidad o la guerra. Vamos a hablar ahora sobre la cultura de Otavalo. Su pequeño resumen es que Otavalo, también conocida como San Luis de Otavalo, es una ciudad ecuatoriana. Es llamada capital intercultural del Ecuador por su riqueza cultural e histórica y por ser el lugar de origen del pueblo quichua de los Otavalos, famosos por su habilidad textil y comercial. Características que han dado lugar al mercado artesanal indígena más grande de Sudamérica, llamado la Plaza de Ponchos. En el censo de 2022 tenía una población de 41.718 habitantes, lo que la convierte en el 37ª ciudad más poblada del país. Su tipo de vestimenta es hermosa y llamativa, pero lo que más resalta es el simbolismo. Por ejemplo, los ponchos de los hombres hechos de lana o paño. Están elaborados con la forma de montañas andinas por su lado. La fachalina que se utiliza por las mujeres se la ubica a un costado cuando la mujer es soltera y por delante cuando está casada. Actualmente, el mundo reconoce la belleza e identidad en las prendas, que son comercializadas en la famosa Plaza de los Ponchos, ubicada en el centro de Otavalo y reconocida como el mercado indígena más grande de Latinoamérica. Su ubicación. El cantón Otavalo es un punto de encuentro en los Andes, a 110 kilómetros al norte de Quito y a 2.530 metros sobre el nivel del mar. En el corazón de la provincia de Imbabura, Otavalo es una cuna de hermosos tejidos y del mundialmente famoso mercado indígena. La ubicación es al norte del Ecuador y al sur-oriente de la provincia de Imbabura, a 110 kilómetros de la capital Quito. El lenguaje. La mayoría de los indígenas otavaleños hablan quichua, lo que demuestra su capacidad para mantener los valores y prácticas culturales tradicionales a pesar de la opresión de la colonización. A diferencia de otros grupos indígenas, el pueblo de Otavalo sobrevivió como un grupo étnico distinto. En algún momento después del siglo XVI, su lengua original se perdió y en adelante hablaron quichua, el dialecto quechua de Ecuador. Sus comidas típicas, el maíz, las patatas y los conejillos de indias, domesticados, son características de la agricultura otavaleña, por lo que es lógico que la cocina refleje la agricultura. Los quimbolitos elaborados con maíz, la sopa de locra elaborado con patatas y el cuy asado con manjares populares, son manjares populares. Junto con la fritada, el plato preferido de la zona, que consiste en trozos de cerdo fritos servidos con maíz blanco. Sus tradiciones. Los tejidos y las artesanías son una parte fundamental de la cultura otavaleña. Las mujeres indígenas son conocidas por sus habilidades en la creación de textiles coloridos y detallados que cuentan historias de la vida, la naturaleza y la espiritualidad.
explora los mercados y talleres locales para descubrir el proceso de la creación de estas obras maestras. Las ceremonias ancestrales son una parte importante de la vida cotidiana de la comunidad indígena, por lo que también viene a ser una tradición. Su danza. Las danzas tradicionales de Tabala son una expresión artística que combina la música con el movimiento. Durante las festivales y celebraciones es común ver a los bailarines ataviados con trajes coloridos y máscaras elaborados que representan la diversidad de la cultura local. Danzas como la danza del coraza, la danza folclórica y la danza del San Juan son ejemplos de la forma en que Otavalu celebra su herencia a través del baile. Esta fue toda mi exposición por hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado y gracias por su atención. Mi nombre es Yuri Marieli Álvarez Bustamante. A mí me tocó hablar sobre dos culturas ecuatorianas, que son los Shuar y los afroecuatorianos. Los Shuar son un pueblo amerindio que habita en la selva de la Amazonía ecuatoriana. Son uno de los 5 grupos étnicos de la Amazonía occidental. Su vestimenta. La vestimenta se lo confecciona con materiales e insumos del medio. La mujer usa un manto confeccionado con algodón llamado tarax y el hombre el iti. No usan interiores. Para eventos especiales como ritos y ceremonia se engalanan y los hombres usan el tahuaxá, corona, símbolo de jerarquía, jefatura, de las plumas de los tucanes casados. Los asanti que cruzan por el pecho confeccionados con los huesos de los animales cazados. Tradiciones y danza. Las tradiciones de los Shuar influyen en el festival de la Chonta, las vigilias por los difuntos, la danza, la artesanía y la división de trabajo. Festival de la Chonta es una de las celebraciones más importantes de los Shuar. Se realiza en mayo cuando se cosecha la chonta. Se celebra para agradecer abundancia de alimentos de naturaleza. Marca un nuevo ciclo en la cosmovisión Shuar. Vigilias por los difuntos. Se realiza del 1 al 2 de noviembre. Se bebe la tradición chicha de chonta. Su danza. El grupo de la danza Shuar, Musat, busca preservar la cultura, las tradiciones y las costumbres de su etnia. Su repertorio incluye danzas rituales masónicas que representan la guerra, el matrimonio o el agradecimiento de la tierra. La artesanía. La población nativa desarrolla una actividad artesanal de tipo folclórico. Su división de trabajo. Los hombres hacían las labores más duras como tumbar árboles, trampa para la pesca y cazar animales. Las mujeres debían cuidar a los niños, confeccionar utensilios de cerámicas, brindar alimentación. La radimpa es costumbre propia de Masca, que se practicaba en tiempos de fiestas. Consistía en un trabajo comunitario y solitario. El lenguaje de los Shuar, Chinchán, es es la lengua de los Shuar, un pueblo indígena que habita en la Amazonía ecuatoriana. Es una lengua emparentada con el huambispa del Perú. La mayoría de los Shuar vive en la provincia de Morona Santiago. También se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe
Pastaza, Sucumbío y Orellana. El español está en contacto intensivo con el shuar. Su ubicación. Los shuar se encuentran en Ecuador y Perú en la Amazonía occidental. Ecuador, en las provincias de Morona, Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, en pequeños asentamientos de las provincias de Sucumbío y Orellana, en la región litoral, en Guayas y Esmeralda. Perú, en el departamento de Loreto. Los shuar son uno de los 5 grupos étnicos de la Amazonía occidental. Los otros grupos son los Ashuar, los Shiguar, los Arguaruma y Huambixa. El siguiente tema es afroecuatoriano y su cultura. Los afroecuatorianos son un grupo étnico que accidenta de africanos esclavizados en el Ecuador en el siglo XVI. Son parte de la diversidad cultural del país. Su vestimenta. La vestimenta tradicional de los afroecuatorianos varían según el género de y la región. Vestimenta de los hombres. Pantalones de tela remangados hasta las rodillas. Camisa colorida o blanca, anublada de la altura del ombligo. Sombrero para proteger del sol. La vestimenta de las mujeres. Grandes faldas pisadas de bajeros, enaguas, blusas, proposas, en océanos, botellas en la cabeza, collares de colores. Tradiciones y danza. Las tradiciones y danza afroecuatoriana son diversas y se manifiestan en la música, la danza, la tradición oral y la gastronomía. La música. El chingualo, un ritmo que se interpreta en Navidad, nacimientos, velorios y villancicos. El urullo, un canto grave y dulce que se usa para enamorar. El andarel, un ritmo festivo en el que los cantores responden al solista en estribillos. El bambuqueado, un ritmo alegre y extrovertido de esmeraldas. La marimba, un conjunto instrumental que incluye bombo, maracas, cununos, guasa y voces. La danza, la bomba, el agua larga, con variantes como el agua corta y el agua bajo. La caramba, que puede ser cruzada o bambuqueada. El torbellino. Su gastronomía, el guandul de yuca, caldo de gallina, picadillo, sancocho de haba, dulce de frijol, chicha de arroz. El lenguaje, el idioma de los afroecuatorianos es el español, pero también se han hablado otras lenguas como el esmeraldeño y el chapachachi. Las lenguas habladas por los afroecuatorianos. Esmeraldeño. Se habla en el curso medio e inferior del río Esmeralda hasta finales del siglo XIX. Chapalachi. Pertenece a la familia barbacoana y es una de las lenguas de las costas ecuatorianas sobre la que existe cierta documentación. Su ubicación. Los afroecuatorianos se encuentran en varias provincias del Ecuador, principalmente en Guayas, Esmeralda y Pichincha. Provincia con mayor población afroecuatoriana: Guayas, Esmeralda, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Imbabura. Definición de los afroecuatorianos. La palabra
Afroecuatoriano se refiere a las personas que descienden de origen africano y nacieron en Ecuador.